¿Qué tal mis foquitas del anime? Sean bienvenidos a este video. Les traigo la cuarta parte de esta increíble historia del joven caballero en un mundo lleno de chicas. Primero que nada quiero disculparme por haberlos hecho esperar. Para ver las demás partes les dejaré aquí arriba un enlace a una lista de reproducción, donde podrán encontrar las demás partes. Ahora sí que sí, comencemos. Recordemos que la segunda princesa sigue en una reunión con su hermana Anastasia, que le sigue contando cosas sobre lo dura y terrible que es la guerra, preguntándole si está lista mentalmente para lo peor, incluso ver a las personas que ama y desea morir, pues cuando esto pase no debe ponerse nerviosa, porque debe seguir tomando decisiones con la cabeza fría, para que nadie más salga lastimado o muerto. Valiere está escuchando todo lo que puede, absorbiendo la información como una pequeña esponja, pero cuando más se ponía interesante, Anastasia termina, dejando con ganas de más a la pobre Valiere, pero es que es necesario que se retire porque la guerra está a punto de empezar. Anastasia está sonrojada, pues quiere mucho a Valiere pero no puede dejar que ella lo sepa, para no verse débil ante su rival por el trono. Sea lo que sea, ya no hay vuelta atrás, la joven Valiere tiene que enfrentar su responsabilidad con valor. Todas sus tropas la están esperando, sus 15 guerreras imbatibles y Fausto. Es hora de empezar lo inevitable. Ellas marchan valerosas por la ciudad, demostrando que no le tienen miedo a nada. Ellas avanzan. Sí, ellas avanzan muy despacio. Incluso la joven Valiere ya está cansada de esto. Al parecer la capitana Sabine está retrasando al grupo, pues no puede cargar con lo pesada que es su armadura, sin contar la resaca que tiene por la noche anterior. Recordemos que ellas tuvieron una gran fiesta de despedida, donde bebieron alcohol toda la noche. Ellas se ven realmente inútiles frente a las tropas de Fausto. Las escuderas de Fausto no se quejan y avanzan a buen ritmo, dejando en vergüenza a la unidad de Sabine. Pero ellas no tienen ni fuerza para avergonzarse ni quejarse. Ellas están con resaca, cansadas, sin fuerzas, esperando la hora de que ya no puedan seguir avanzando. ¿Qué les esperará en esta gran batalla a estas pobres guerreras? Sabine llega a su límite, vomitando justo enfrente de Fausto, pero él lo toma con bastante calma. Él las entiende porque es la primera vez que estas personas estarán en una guerra real. Debe ser duro aguantar toda la presión. Sabine está destrozada, ella quisiera parar y descansar, pero la guerra no espera a nadie. Si siguen así podrían meterse en grandes problemas, pero Fausto dice que está bien, pues se encuentran en una zona segura. Sería más peligroso ir con estas caballeras en esas condiciones, dando el permiso que tanto querían para poder descansar. Incluso la princesa se nota que también está algo cansada. La princesa trata de descansar, pero cosas empiezan a pasar por su mente. La presión de perder a Fausto nubla su vista, la vergüenza social y la posible destrucción de su puesto al trono. Todo esto le preocupa. También tiene muchas inseguridades por siempre haber vivido en la sombra de su hermana, pensando que nadie esperaría nada de ella. Entonces, ¿para qué debería esforzarse? ¿Por qué está haciendo todo esto en primer lugar? Pero luego ve a sus chicas, que ellas la quieren y la adoran. Ellas no serán las mejores, pero confían plenamente en ella. Valiere las toma como la motivación que necesitaba para seguir avanzando. Ya con más energía, las tropas avanzan. Ahora sí, con buenos ánimos, incluso cantando canciones con una letra un tanto extraña. Obviamente el joven Fausto no parece disfrutarla, tampoco la princesa, pues la están avergonzando. Imagínate tener que ir a la guerra aguantando a mujeres locas perdiendo el tiempo cantando este tipo de canciones. Pero Sabine y sus chicas lo están disfrutando como niñas pequeñas, motivadas, llenas de esperanza. Es sorprendente porque según las palabras de Fausto llevan 3 días marchando de esa forma, 3 días escuchando esta terrible canción. Valiere ya está harta, ordenando a sus tropas que por favor se detengan, pues le preocupa que las tropas de Fausto las golpeen. Hay una historia de boca a boca sobre que una vez una acosadora sexual fue golpeada hasta la muerte por la escudera de Fausto. Sabine por fin se comporta. Fausto solo puede reír por las situaciones tan tontas y divertidas que hacen las tropas de Valiere. Sabine se disculpa personalmente con el grandioso Fausto, proponiéndole cambiar la letra de las canciones por historias sobre lo valiente e increíble que es nuestro prota. Pero ya no hay tiempo de cantar, es hora de ponerse serios en esta historia, pues ellos han llegado al objetivo. La batalla está a punto de empezar. Fausto le pide a todas que se preparen y que estén alertas, que el combate ahora sí está a punto de empezar. La princesa está muy sorprendida de la preparación de las tropas de Fausto.
Recordemos que esta es su primera vez en una guerra real, asombrada por las poderosas ballestas. Helga, la mano derecha de Fausto, hace estrategias de reconocimiento, tratando de localizar al enemigo. Ella ha visto lo peor. La aldea ya fue arrasada completamente. Hay cadáveres por todos lados. Es hora de ponernos un poco serios. Al acercarse un poco más al pueblo, logran ver los cadáveres de algunas mujeres, con signos de clara tortura por parte de los bandidos, siendo impactante para Sabine y sus caballeros. Esta es una escena normal en la vida de nuestro prota, pero el pueblo está completamente destrozado. El olor de la sangre se funde con el aire, cadáveres en cada esquina de la ciudad. Entre los destrozos sale un sobreviviente, una mujer muy mal herida, al borde de la muerte. La princesa la sostiene como apenas puede. Ya en una cabaña más tranquilos, ellos analizan más la situación. Al parecer hay más de 100 bandidos contra los que tienen que pelear. La sobreviviente les explica cómo fue el atraco. Ellos llegaron, mataron a todas las mujeres y se robaron a los hombres. Las riquezas, el ganado, todo, acabaron con todo. Fausto la cuestiona pues no confía en ella. Es raro que ella siga con vida después de tal ataque mortal. Ella le explica que fue atacada por una ballesta. El ataque la hizo caer quedando inconsciente. Aún así Fausto ya no confía en ella. Inclusive la princesa Valiere tiene sus dudas, pues el informe decía que no pasaban de 50 hombres. ¿Cómo pudieron 50 personas arrasar con un pueblo tan rápido? En efecto así era, al menos al principio. Era un grupo bastante pequeño que no pasaba de las 50 personas. Pero otro grupo de bandidos más grandes absorbió al primero, haciéndose un grupo aún más grande. Lo que parecía una simple misión para cazar bandidos se está tornando en una misión realmente peligrosa. Tal parece que todo esto ocurrió por una disputa al trono de dos hermanas, al igual que Valiere y Anastasia. Pero aquí la hermana mayor ganó, solo que no se atrevió a acabar con la vida de su hermana pequeña porque la amaba. Esta, aprovechándose de la inocencia de su hermana mayor, optó por hacer una facción rebelde que se rebelaría contra las tropas de su hermana, creando una guerra que se salió de control. Así es, el pueblo no fue atacado por bandidos, sino por la hermana menor rebelde, Caroline von Boncel. Fueron atacados por un noble y un ejército entrenado. Esto ya no es una guerra cualquiera, es una guerra contra tropas de la élite. Se estima que su ejército debe estar armado hasta los dientes. La situación ha cambiado drásticamente. Valiere está preocupadísima. Si enfrentar bandidos ya era peligro, imagínate enfrentarse a unas tropas armadas. Aún así Fausto sigue desconfiando de las palabras de esta chica. ¿Cómo es que sabe tanto de la situación? Al parecer ella lo sabe porque fueron avisados un día antes. Así es, el pueblo tuvo una advertencia a la que hicieron caso omiso. La hermana mayor, que es la actual reina, les avisó con un día de antelación que su hermana estaba atacando los pueblos alrededores. Aún así ellos fueron los que decidieron no escapar. Creyeron que sería mejor idea esconder a los hombres, proteger las riquezas y prepararse para luchar por sus tierras. Pero todos sabemos que esa fue la peor decisión. La chica está triste por no haber podido luchar más, pero Valiere la abraza, diciéndole que su información es valiosa y que ha salvado vidas de forma indirecta. La princesa Valerie trata de preguntarle a Fausto qué deberían hacer ahora. Nuestro prota, todo un cabrón de la guerra, analiza la situación del enemigo. Él cree que no deben ya estar por la zona, pues su objetivo es avanzar hasta la frontera y escapar de esta ciudad. Incluso si trataran de perseguirlos no podrían hacer nada, pues ellos cuentan con un número mayor de soldados y aparte bien entrenados. Lo único que podrían hacer es esperar refuerzos. Es posible que los manden porque Astarte tiene sus tropas cerca, por lo que deberían mandarles sí o sí. El problema es que en este mundo cerca significa al menos 2 días, incluso si lo hacen lo más rápido posible. Aguantar 2 días contra un ejército armado sería ir a la muerte. Ellos son menos de 40 personas, no podrían aguantar tanto tiempo en combate. Pero la princesa Valiere está desesperada. Ella no puede fracasar de esa forma, lo tiene prohibido. Aunque luchar sería entregar su vida y la de sus guerreras, Sabine trata de tranquilizarla, diciéndole que están listos para lo que sea porque esta es la oportunidad perfecta para demostrar que son guerreras de verdad. Si ganan volverían como las héroes que siempre soñaron, teniendo dinero y hombres a montón. Lo único que necesitan es que Valiere dé la orden de quedarse y luchar. Nuestra princesa, bastante linda, antes de tomar una decisión quiere escuchar la opinión de Fausto. Él le dice que lo más sensato sería aceptar la derrota, retirarse por ahora. Por mucho que le duela su orgullo, es la opción que permitiría que nadie muera. No quiere perder a nadie por nada, sería un desperdicio de vida sin sentido. Así que es la derrota de Valiere. La retirada ha sido iniciada.
Y hasta aquí el capítulo del día de hoy, chicos. Espero que lo hayan disfrutado y de momento no habrá parte 4. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque ya no hay más episodios en el manga. Yo por mi parte les seguiré trayendo otras historias con mucha trama, pero a que sigan disfrutando, y cuando salga un capítulo de esta también se las traeré. De momento eso ha sido todo y les mando un besote enorme. Hasta la próxima.